de cómo la realeza utilizó el Camino Real de Aragón en sus viajes hacia Aragón y Cataluña. Fue la ruta preferida para los desplazamientos en coche a partir del reinado de Carlos I. El primer viaje del que tenemos constancia fue realizado por Felipe II en 1585. En el libro escrito por Enrique Cot sobre dicho viaje y publicado en 1876, nos relata con precisión los detalles y motivos de dicho viaje. El rey don Felipe II había preparado el desplazamiento con mucha antelación, pues eran varios los motivos que lo obligaban a efectuarlo. La primera razón de Estado, la de reunir las cortes de los estados de Aragón, que tendría lugar en Moncón, Huesca, para que los grandes de estos reinos prestasen juramento de reconocer al príncipe Felipe, príncipe de Asturias, futuro rey de España, como Felipe III. La segunda, por motivos familiares, la de celebrar la boda de doña Catalina Micaela de Austria, su segunda hija de su tercer matrimonio con Isabel de Valois, con el duque de Saboya. Catalina Micaela contrajo matrimonio con Carlos I de Saboya, duque de Saboya, eligiendo Zaragoza como sede del enlace. Preparación del viaje. Ya cierto el viaje, el rey envió a Zaragoza a su aposentador mayor don Diego de Espinosa, para que ordenase las casas para los grandes y los de sus consejos y criados, y asimismo envió al alcalde Valladares para que todo el reino de Castilla, por autoridad de justicia, proveyese lo necesario para que no faltasen a los caminantes y pasajeros viandas ni mantenimiento por las villas y otros pueblos donde había de pasar. La comitiva estaba formada por más de un centenar de personas, pues la componían, además de su familia, la reina, sus hijas Isabel y Catalina, y su hijo Felipe, los grandes del reino y las damas de la corte, los caballeros de palacio, criados de a pie y de a caballo, acemileros, coches, carrozas y carros, y también la compañía de la guardia, archeros de a caballo y guardias de alabarderos, en suma, una escolta formada por no menos de un centenar de personas. Y en el relato del viaje destacamos lo que aconteció a su paso por Maranchón. Alcolea es un pueblo del estado del Duque de Medina, que tiene poco más o menos que 60 casas. Aquí vinieron todos a boca de noche casi muertos de frío. El rey se detuvo en Torremocha hasta el otro día por la tarde que vino a Anguita. Sábado 9 de febrero. Se detuvo su majestad en Anguita, que había caído tanta nieve que hubo que abrir camino para los coches. Nuestra guardia vino un poco después de mediodía de Luzón, donde esta noche se quedó. Después de comer, como a las 3, intentamos aposentarnos en otro lugar, y finalmente nos quedamos en Maranchón, no queriendo ponernos otra vez en peligro de las nieves, mayormente no sabiendo los caminos. Domingo 10 de febrero, muy de mañana fuimos adelante por nuestro camino, dejando a la mano derecha el pueblo que se dice de Clares, y luego después pasamos por Barbacil. Habiendo caminado ya 2 leguas grandísimas desde Maranchón, cuando a la mano izquierda dejamos un pueblo que se dice Anzuela, y fuimos otra legua hasta Concha, donde esta noche habíamos de reposar, hartos fatigados por el mal tiempo y las nieblas que nos quitaban la vista. El rey quedó la misma noche en Maranchón en las nieves, lo que nos da a entender que a causa de la nieve y del pésimo temporal, la comitiva tuvo que permanecer bloqueada 2 días en Maranchón. Hasta aquí la parte que hemos escogido de la extensa narración, en la que se detalla el paso de la comitiva por nuestra villa de Maranchón. No sabemos si Maranchón acogería también a parte de la guardia el día 10. El narrador nada nos dice, pero lo que sí nos dice con claridad es que el rey se alojó en nuestro pueblo en situación de emergencia los días 10 y 11 de febrero de 1585. Es decir, que don Felipe con toda su casa, grandes de Castilla, caballeros de palacio, damas, doncellas de la nobleza, pajes, lacayos, etcétera, etcétera, y una buena parte del centenar de la guardia, alabarderos y arqueros,
que se trasladaron directamente desde Anguita y Luzón a Maranchón, desde donde ya no pudieron o no osaron salir ante el temor de verse bloqueados con sus vehículos por la nieve. Con lo que, según este relato, podemos afirmar que en uno de sus viajes a Aragón, Felipe II durmió en Maranchón. Lo que no podemos atestiguar es qué parte de tan numeroso séquito fue la que durmió en nuestra villa y dónde se hospedaron.